Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de una herramienta de Excel llamada formato condicional. Vale, la herramienta formato condicional es una herramienta que nos va a permitir cambiar el color de una o un conjunto de celdas dependiendo del valor que tengan esas celdas o otras celdas. Básicamente lo que nos va a cambiar es el aspecto visual de las celdas. Nunca va a alterar la herramienta de formato condicional los valores que tenemos. Vale. Aquí tenemos una tabla, como podéis ver, en la que tenemos una serie de unidades vendidas por los comerciales y queremos saber, a través de un abanico de colores, cuál es la cantidad que ha vendido ese comercial para aplicarle, digamos, una comisión de ventas. En este caso tenemos que todos los comerciales que vendan menos de 1000 unidades no tienen comisión de ventas. Los comerciales que han vendido entre 1000 y 2000 unidades tienen un 5% de comisión de ventas. Los comerciales que hayan vendido entre 2000 y 2500 unidades tienen un 10% de comisión de ventas. Y los comerciales que hayan vendido más de 2500 unidades tienen un 15% de comisión de ventas. Y queremos que a través de las ventas realizadas de unidades de los comerciales nos aparezca en color, o bien en rojo, o bien en amarillo, o bien en azul, o bien en verde. ¿Cómo hacemos para que esa celda cambie de color automáticamente dependiendo del contenido que tenga? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a formato condicional, que es una herramienta que encontraréis en la pestaña de inicio, y nos aparecerán esta serie de formatos condicionales, que son formatos condicionales por defecto que vienen hechos como plantillas de formatos condicionales. En nuestro caso, como esta es la primera herramienta o el primer formato condicional que vamos a aplicar, nos iremos sobre la opción de nueva regla. Nueva regla nos va a abrir el asistente, en la que nos va a preguntar qué tipo de formato condicional o cuál va a ser el motivo del formato condicional que vamos a aplicar. Aquí nos pone aplicar formato condicional a todas las celdas según sus valores. Esta lo que nos va a permitir es aplicar un formato condicional que va a generar como una especie de degradado en el que podemos tener más de un color, ¿vale? La siguiente opción sería aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, que en nuestro caso sería lo que queremos hacer, porque nosotros queremos que se aplique un formato a lo que contenga la celda dentro de ella. Vale, el valor de la celda, fijaos que aquí me pone el valor de la celda entre, y tenemos no es igual, es mayor, es menor que, es mayor igual que o es menor igual que. Vale, en este caso, en el primero de los casos, nosotros necesitamos que sean menores que, y la cantidad que sería 1000. Vale, una vez aplicado el primer formato, tenemos que darle el aspecto que queremos ese formato. O sea, nos iríamos aquí a formato. El formato condicional nos va a permitir cambiar realmente muchas cosas. Podemos añadir el subrayado, podemos añadir el color de la fuente, podemos aplicarle algún tipo de borde, como podéis ver, o podemos aplicarle algún tipo de relleno, que es nuestro caso. Incluso si hiciera falta, podríamos aplicarle un formato si no se lo hemos aplicado. Entonces, una vez hecho eso, le vamos a dar aquí al rojo, porque nosotros queremos que todos los valores o todas las ventas menores a 1000 sean rojas. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y, como podéis ver, ya tendría el primer formato que, como cumple la primera condición, se nos pone en rojo. Vale. ¿Cómo aplicamos los siguientes formatos o cómo aplicamos el resto de formatos? Para aplicar el resto de formatos tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que irnos otra vez al formato condicional y esta vez nos iremos a administrar reglas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos un formato. Entonces la herramienta de administrar reglas nos va a permitir ver los que tenemos para no equivocarnos. Vale, una vez estamos aquí, si estuviera mal lo editaríamos, si no lo quisiéramos más lo eliminaríamos, pero en este caso, como queremos añadir el amarillo, pues nos vamos a nueva regla. Nueva regla lo que nos va a permitir, obviamente nos iremos otra vez sobre la aplicación de formato condicional que teníamos antes, que es esta de aquí, y ahora nuestros valores serían entre 1000 y 2000, con lo cual pondríamos aquí 1000 y aquí 2000. Vale,
Una vez hecho eso, aplicaríamos el formato de color, que en este caso sería el amarillo, para el relleno, le daríamos a aceptar y ya tendríamos los dos formatos condicionales, tanto los que operan con los valores menores a 1000 o los valores que están entre 1000 y 2000. Vale, como podéis ver, obviamente no se ha puesto en amarillo, porque el formato condicional se lo estoy aplicando solamente a esta celda. Vale, ¿cómo traslado el formato condicional al resto de celdas? Lo que no podemos hacer es arrastrar esta. ¿Por qué? Porque si yo arrastro, me pondría todos en 500, con lo cual yo no podría hacerlo. Tendremos que utilizar el pegado especial, con lo cual lo que vamos a hacer es copiamos esta celda, que es la que tiene los dos formatos, seleccionamos todas las celdas, incluso podemos seleccionar la propia celda copiada con los dos formatos, utilizamos el pegado especial con el botón derecho y una vez en el pegado especial le decimos que queremos pegar solamente los formatos, no queremos que altere las cantidades de las celdas. Le damos a aceptar y como podéis ver se aplica tanto el primer formato con el rojo como el segundo formato con el amarillo. Vale, obviamente este paso lo tendríamos que haber hecho cuando tuviéramos los 4 formatos. Lo estoy haciendo ahora para que podáis ver cómo quedaría. Vale. Hago el siguiente formato condicional. Vuelvo a irme a formato condicional, administrar reglas para ver las que tengo y pasaría al siguiente, que sería mayores a 2000 a 2500. Entonces, nueva regla, aplicar únicamente a los que estén. Como ya he contemplado el 2000, empezaría desde el 2001. Para que no se solapasen, tener cuidado con eso, los formatos condicionales. Por eso es mejor ver los que tenemos hecho para que no nos pasen estos pequeños fallos. Hasta el 2500, con lo cual tendría los valores entre el 2001 y el 2500. Aplicaría el formato, que en este caso sería el azul, le daría a aplicar y aceptar, y ya tendría el tercer formato condicional. Aplicamos ahora el último formato condicional. Nos vamos a formato condicional, nos vamos a administrar reglas para ver las 3 que tenemos y aplicaríamos la última, que sería para valores superiores a 2500. Le daríamos a nueva regla, le iríamos a aplicar únicamente a las celdas que contengan. En este cambio cambiaríamos el entre por el mayor que y le diríamos mayor de 2500. Si es mayor de 2500, le aplicaríamos el formato verde, con lo cual le daríamos al verde en el relleno, le daríamos a aceptar y ya tendríamos los 4 formatos. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ahora repetiríamos el proceso del pegado especial. Seleccionaríamos la primera, que es la que tiene todos los formatos, arrastraríamos al resto de celdas y me iría con el botón derecho al pegado especial y le aplicaría el formato. Le daría a aceptar y automáticamente, como podéis ver, me aplica el formato condicional a los valores. Vale. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de poner estos colores a mano? Pues la diferencia de poner estos colores a mano es que si mañana esta persona o el siguiente mes, en vez de vender 500 unidades, vende 2000 unidades, automáticamente cambiará su color, aplicado obviamente a través del formato condicional. Como podéis ver, va a ir cambiando los colores dependiendo de las cantidades. Vale. Vamos a seguir viendo los tipos de formato. Nos hemos quedado con el segundo, que es el que hemos utilizado para este ejemplo de formato condicional. Pero, como podéis ver, tenemos más ejemplos, que sería aplicar formato únicamente a los valores con rango inferiores o superiores. Esto lo que nos va a permitir es marcar con el formato condicional, por ejemplo, si queremos los 10 primeros o los 10 últimos, los 10 más altos o los 10 más bajos, ¿vale? Podemos seleccionarlos como valores puros o como porcentuales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuáles son los 10 productos que más vendemos o los 5 productos o los 3 productos, podemos cambiar la cantidad. Como podéis ver, tenemos lo de primero y último, que nos va a permitir marcar los más importantes o los menos importantes en el número de elementos importantes o menos importantes que queramos. Luego tenemos aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo de un promedio. Tened en cuenta que si elegimos esta opción
Él lo que va a hacer es aplicarlo sobre un rango de valores, o sea, tenemos que seleccionar. Aquí el formato condicional no lo podemos hacer sobre una sola celda, sino que tendríamos que hacerlo sobre todas las celdas donde queremos aplicar el promedio. Porque él necesita saber si lo tiene que aplicar por encima o por debajo del promedio, pero es sobre el promedio de todos los valores. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Esta opción la veremos cuando veamos cómo eliminar los duplicados en Excel, pero básicamente lo que nos va a permitir es marcar en color valores que tengamos duplicados o valores que tengamos únicos, si tuviéramos muchos duplicados. Utilizar una fórmula que determine las celdas aplicadas en el formato. Esto lo que nos va a permitir es que si ninguna de las anteriores se adapta a lo que nosotros necesitamos, podemos aplicar una fórmula directamente nosotros para que nos aplique el formato condicional. Bueno, espero que la herramienta os haya resultado útil. Subiré nuevos vídeos próximamente. Estar atentos al canal. Muchas gracias.